Se abre la audiencia de vista pública en los expedientes acumulados 2914 y 2944 de este año, formados por apelaciones directas de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el abogado don Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente y de las consideraciones del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias atinentes al desarrollo debido de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de fecha 18 de junio del 2015, emitido por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución que declaró sin lugar la recusación planteada contra la juez unipersonal Patricia Nabela Veras Castillo del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, dentro del proceso penal que por los delitos de falsedad ideológica y uso de documentos falsificados se tramita contra Edgar Jonathan Calderón Hernández, Arne Rainer Zapper Cordúa y Carl Arne Zapper Quevedo. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 19 de abril del 2016, consideró: la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, al rechazar el recurso de reposición que planteó el postulante contra la decisión instada por dicha sala de declarar sin lugar la recusación ya relacionada, al considerar: en cuanto al recurso de reposición, no es procedente dicho recurso, toda vez que el fundamento del interponente del mismo no es correcto, ya que se fundamentó en el artículo 403 del Código Procesal Penal, siendo el aplicable para el caso concreto el artículo 402 de la ley citada, ya que la reposición procede en los casos sin audiencia previa y que no sean apelables. Con su proceder no causó agravio a los derechos señalados por el amparista, pues él mismo lo fundamentó de conformidad con las leyes aplicables al caso concreto, enmarcándose con ello dentro de las facultades que la ley de la materia le otorga como tribunal competente, al rechazar el recurso de reposición contra la resolución que declaró sin lugar la recusación que subyace a la presente acción de amparo, sin que con ello se evidencie vulneración o transgresión a los derechos de defensa, debido proceso, imperatividad, imparcialidad, tutela judicial efectiva y fines del proceso, toda vez que la sala impugnada procedió de conformidad con lo establecido en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, al dictar la resolución del 1 de junio del 2015, que en su parte conducente dice: por recibidos los antecedentes en la vía de los incidentes y de conformidad con el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, se fija audiencia a las partes para que se pronuncien al respecto. La circunstancia de que el fallo proferido por la autoridad impugnada sea contrario a los intereses del amparista no implica que con ello constituya un agravio contra un derecho fundamental que deba ser protegido por una acción como la examinada. Por lo anteriormente señalado, esta Cámara concluye que en el presente caso se evidencia la inexistencia de agravio que lesione derechos y garantías constitucionales del accionante que deban ser reparados por esta vía, razón por la cual la protección constitucional solicitada deviene improcedente, tal como se declarará al hacer los demás pronunciamientos de ley. Por la forma en que se resuelve la presente acción y por imperativo legal, se condena en costas al amparista y se impone la multa correspondiente al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. En consecuencia, se condena en costas al amparista y se impone al abogado patrocinante Mauricio Rolando Izquierdo Ávila multa de 1,000 quetzales,
quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el presente fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, preciso y conciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante, solicitante del amparo y requerente de la vista pública. En este caso, el señor abogado don Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, quien actúa con su propio auxilio, y con el del señor abogado don Hugo Rolando Marroquín Orellana, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. Por la comparecencia únicamente del abogado Mauricio Rolando Izquierdo, le dejamos a él el uso de la palabra. Buenos días, señor magistrado presidente, magistrados Filipe, magistrado Matabela, licenciada Porras y demás magistrados que con todo el debido respeto no me acuerdo de su nombre, pero eso no significa que no lo respete. En el orden del día, señor magistrado presidente, quisiera, para que me facultara, para leer extractos de puntos torales de sentencia que lo tengo en este memorial y a la vez instando en este orden de ideas para ver si me pudiera, no creo, ampliarme más de 20 minutos, por lo que pido a ustedes si me pudieran otorgar 5 minutos más. En cuanto a lo último, no al lugar. En cuanto a lo primero, dentro de su tiempo, con mucho gusto. Sacata. Adelante. En ese orden de ideas, como corolario de un antecedente, en su debida oportunidad, señores magistrados, se llevó a cabo una audiencia de ofrecimiento de prueba en el proceso instruido en contra del imputado Cararnés Saper Quevedo en su calidad de gerente financiero y representante legal de la entidad mercantil Bavaria Motors Sociedad Anónima. Pues en esa debida oportunidad, en la audiencia de ofrecimiento de prueba, yo en la calidad de agraviado ofrecí ante el juez, no me acuerdo qué juez, que si no estoy mal, juez tercero de primera instancia penal, si no estoy mal, aproximadamente 15 documentos en forma original que el imputado Cararnés Saper Quevedo debería presentar en la audiencia de debate oral y público, y en ese orden fueron admitidos esos 15 documentos correspondientes. El imputado ejerció su derecho de impugnación correspondiente, no se le otorgó ni amparo provisional, ni amparo definitivo, ni en apelación correspondiente. Por lo tanto, el fallo emitido por el juzgado de primera instancia con respecto a los 15 documentos quedó firme. ¿Por qué establezco esto? Porque cuando se inició el debate oral y público ante el Tribunal 11º de sentencia penal, los jueces tienen la facultad de poder coercitivo. Este poder coercitivo se establece que en el orden de ideas, si Cararnés Saper Quevedo en su calidad de imputado se habían admitido 15 documentos, la facultad coercitiva de la juez, en este caso el Tribunal 11º de sentencia penal, es en su debida oportunidad ejercer ese poder coercitivo y decirle al señor Cararnés Saper Quevedo: usted tiene que presentar esos 15 documentos. ¿Por qué? Porque también el legislador creó en ese orden de ideas el artículo 458 bis, si no estoy mal, del Código Penal, mediante el cual se reformó ese artículo por medio de la ley anticorrupción. Y ese punto toral es precisamente que cuando una persona tenga en su poder documentos y éste no los presentare, entonces encuadra perfectamente en el tipo penal de obstaculización a la acción penal.
Y es así, en ese orden de ideas, que se requirió, por medio de la juez titular unipersonal, que Kara Nessa Perqueveo presentara esos documentos. Hubieron múltiples excusas, tanto por el abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila, quien representa al señor Kara Nessa Perqueveo. Y el punto toral, señores magistrados, es que jamás presentaron esos 15 documentos. Es en ese orden de ideas que yo veo una parcialidad manifiesta por parte de la juez del Tribunal 11º de Sentencia Penal e interpongo la recusación correspondiente. Se eleva a la sala jurisdiccional, que en este caso es la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Aquí es donde entro mi punto autoral, señores magistrados, en claro, preciso y concreto. ¿Por qué? Porque ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, que en este caso es la autoridad recurrida, declaró sin lugar la recusación en contra de la juez titular, a sabiendas, señores magistrados, que el antecedente determinaba una parcialidad manifiesta. ¿Por qué? Porque si un juez tiene la facultad del poder coercitivo, entonces su obligación era, bueno, requiérase, lo hizo, pero Kara Nessa Perqueveo jamás los presentó. Entonces debía de haber certificado lo conducente y jamás certificó lo conducente, a pesar de que el artículo 457 del Código Penal establece que todo funcionario público que tenga conocimiento de un hecho delictivo debe de certificarlo. No es un puede, es un debe. En razón de eso, señores magistrados, interpuse un recurso de reposición en contra de la resolución mediante el cual me denegaban la recusación en contra de la juez del Tribunal 11º Penal. ¿Qué es lo que estableció la sala en este orden de día de la sala recurrida? Rechazar liminarmente mi recurso de reposición, tal como lo estableció la secretaria de este tribunal colegiado, que yo debía haber interpuesto el recurso de reposición fundamentado en el artículo 402 y no en el 403. Ahora, el punto total acá, señores magistrados, es que el único que puede crear legislación es el organismo legislativo. Y es por eso que cuando el organismo legislativo observó deficiencias en el Código Procesal Penal, creó el decreto 18/2010. Cuando crean el decreto 18/2010 y en su tercer considerando, ¿qué es lo que establecen los legisladores? Es precisamente crear el mecanismo, porque ven una necesidad de fortalecer el Código Procesal Penal en sus principios que lo rigen. ¿Cuáles son los principios que rigen en ese orden de ideas que observaron falencias los legisladores? Pues 1, la inmediación; 2, la oralidad; 3, lo que es el principio del contradictorio; y el 4, señores magistrados, es el debido proceso. ¿Por qué voy con esto? Porque el legislador pensó en esos principios por falencias del Código Procesal Penal. ¿Por qué oralidad, señores magistrados? Precisamente porque cuando yo interpongo el recurso de reposición creado por el legislador, que es el 403 del Código Procesal Penal, este regula precisamente la falencia del 402 del Código Procesal Penal. El 402 del Código Procesal Penal establece audiencia previa y apelable. Señores magistrados, había una audiencia previa, pero el 403, precisamente en el principio de oralidad creado por los legisladores, es precisamente en la aplicación de la oralidad. No puede aplicarse en forma escrita. Es decir, yo estaba en una audiencia en oralidad, estaba en un juicio, porque el juicio es todas las fases del proceso. Entonces, encuadro perfectamente en el artículo 403 del Código Procesal Penal. Al determinar yo como agraviado, pues ejercité mi derecho de impugnación acorde al 403 del Código Procesal Penal creado por los legisladores, precisamente porque estaba en una etapa oral y alegué de forma oral. ¿Cuál fue mi punto de impugnación? Precisamente que al declararme sin lugar la recusación correspondiente, pues había una
una falencia correspondiente, pues se notaba la parcialidad por parte de la juez. Pero ¿qué hicieron los magistrados en ese orden de ideas? Rechazar liminarmente mi recurso de reposición. Al rechazar liminarmente mi recurso de reposición, señores magistrados, es cuando se dan las vulneraciones de garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia, cuando yo acciono en amparo, precisamente en sentencia de fecha 19 de abril del año en curso, establecen que la autoridad recurrida, en este caso la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, resolvió acorde a las facultades inherentes que establece el artículo 203 de la Constitución. ¿Cuál es ese artículo? Precisamente la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y también estableció en esa sentencia que acorde a las constancias procesales yo debía de haber interpuesto el recurso de reposición fundamentado en el artículo 402 y no en el artículo 403. Ahí es donde yo observo, señores magistrados, un punto toral de falencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque ante la ley no se puede alegar ignorancia de uso o costumbre. Si el legislador creó el artículo 403 en su tercer considerando en el decreto 18-2010, es precisamente para que cuando hubieran vulneraciones al debido proceso, la parte que se sintiera agraviada pudiera impulsar ese recurso de reposición mediante el artículo 403, lo cual yo hice. En ese orden de ideas, señores magistrados, creo que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 19 de abril del año en curso no encuadra precisamente con legalidad. ¿Por qué? Porque establecen ellos que la autoridad recurrida actuó de conformidad al artículo 203 de la Constitución y que si esa sentencia es contrario a mis intereses, pues no hay violación al debido proceso. Señores magistrados, cuando se crea la Ley de Amparo de Exhibición Personal y Constitucional, precisamente es para cuidar los aspectos constitucionales cuando hubiera agravio. El hecho de que el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala les dé la facultad inherente a los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, no significa que porque puedan juzgar y ejecutar lo juzgado no hay falencia a una garantía constitucional. En mi caso, mi garantía constitucional vulnerada es precisamente el debido proceso. ¿Por qué? Por el principio de oralidad y el principio de inmediación y el principio de tutela judicial efectiva, el principio también de imperatividad, porque no se puede variar de las formas del proceso. Si el 403 del Código Procesal Penal me faculta para instar a un recurso de reposición, entonces los magistrados tuvieron que haber determinado que darme mi facultad de acción, darme en este caso, señores magistrados, la facultad de ofrecer, de aportar, de que se diligenciara y el punto principal, de que se valorara. No se hizo eso. La misma jurisprudencia constitucional establece que cuando se veda el derecho de accionar, de ofrecer, de aportar, de diligenciar y que se valore, existe una garantía constitucional vulnerada del debido proceso, control de legalidad, de inmediación, de imperatividad. En ese orden de ideas, para ser claro, preciso y concreto, señores magistrados, establezco que mi recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 19 de abril del año en curso en contra de la Corte Suprema de Justicia debe de revocarse. Precisamente, ¿por qué debe de revocarse? Porque la Corte Suprema de Justicia no observó taxativamente que sí había una vulneración al debido proceso, porque yo, en mi calidad de agraviado, sí utilicé el mecanismo legal correspondiente. Si la Corte Suprema de Justicia establece que yo debería haber utilizado el 402, entonces debería de fundamentarse de por qué yo debería haber utilizado ese recurso conforme al artículo 402. Pero reitero, el legislador creó el artículo 403 precisamente en audiencias de oralidad. Por ejemplo, ahorita estamos en una audiencia totalmente oral y eso es lo que el legislador creó
para encuadrar las falencias del Código Procesal Penal, precisamente los principios que impulsan al Código Procesal Penal. Por ende, señores magistrados, con todo el debido respeto correspondiente, creo que la apelación interpuesta en forma directa en contra de la sentencia de fecha 19 de abril del año en curso, emitido por la Corte Suprema de Justicia, debe de prevalecer. Y en ese orden de ideas, ordenar que en su debida oportunidad sea revocada la sentencia de fecha 19 de abril del año en curso del punto toral de autoridad recurrida, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, y emitan ustedes los demás considerandos para que en ese orden de ideas la Corte Suprema de Justicia acate su resolución acorde a lo que ustedes consideran. Muchas gracias y que tengan buen día. A continuación, corresponde la oportunidad de los terceros interesados en el amparo. Carl Arniso Saper Quevedo, quien actúa con el auxilio del abogado don Oscar Eugenio Rivera Niula. Tiene la palabra. Buenos días, señores magistrados. Con su venia quisiera auxiliarme de ciertos documentos y si fuera lo considerado oportuno, leer fragmentos de esto. Con mucho gusto, dentro de su tiempo. Muchísimas gracias, señor Adelante. presidente. En el presente caso, solo como antecedente, este es un proceso, señores magistrados, que el creyente solicitó que el sindicado presentara una serie de documentos. Para mí en esto ha sido sorprendente porque nunca he visto que un sindicado tenga que presentar prueba de cargo. Es como que dijéramos que un asesino tuviera que presentar el arma, ¿verdad? En ese sentido. Y encima de todo solicita que se presenten una serie de documentos como él lo indicó, y lo cual me voy a permitir hacer mención en algunos. Presenta un original de nombramiento de gerente general del año 2004. Ese nombramiento original está en una causa, la 1557 de 2004, que está en original y está en casación. Por lo tanto, era imposible presentar originales de 3 memoriales de fecha 26 presentados al registro del año 2006 presentados al registro mercantil. Es imposible que él los pueda presentar porque está en el registro mercantil. Una factura cambiaria que no existe, primer testimonio de una escritura 141 del año 1974. Documentos, señores magistrados, que el Ministerio Público, como ente encargado de la investigación durante la etapa preparatoria, tuvo la oportunidad y tenía los mecanismos a su alcance para poderlos pedir o recopilarlos. No es por medio de que un sindicado presente prueba. Existen las tendencias que un sindicado puede llegar sin prueba y que es el Estado y el Ministerio Público el que le tiene que hacer la prueba correspondiente o demostrarse. De esa cuenta, el trámite del debate continúa y a peticiones del creyente empieza a pedir insistentemente que se le certifique lo conducente por desobediencia, por obstrucción a la justicia. La juzgadora ni siquiera, estamos ya para terminar el debate y no existía ni permitió que dictaran la sentencia correspondiente. La juzgadora, recordemos que el juzgador va a recibir la prueba y él emitirá los pronunciamientos que correspondan. Y no estando de acuerdo, recusó a la juzgadora. La juzgadora no acepta la recusación y se va a la sala. La sala tercera lo tramita conforme al 150 bis correspondiente y declara sin lugar la recusación. Contra esa, él interpone recurso de reposición y el cual es rechazado. Recordemos, señores magistrados, que el acto reclamado es precisamente la del 18 de junio del 2015, por medio de la cual se declaró sin lugar el recurso de reposición. No estando de acuerdo, interpone el amparo y por sentencia de 19 de abril del 2016, la sentencia de primer grado declara sin lugar el presente amparo y por esa es la razón que estamos el día de hoy. La sentencia apelada debe confirmarse, señores magistrados.
Es notariamente improcedente el amparo, ya que no existe agravio que sea susceptible de ser reparado por un amparo. El hecho de que la resolución sea contraria a los intereses del solicitante no quiere decir que exista un tipo de violación. Además, la resolución emitida por la Sala Tercera la hizo de acuerdo a las facultades que le confiere la ley y por lo tanto está conforme al derecho y fue manifestado por la sentencia de primer grado de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, también existe, señores magistrados, resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde dice claramente que el recurso de reposición, cuando se está tramitando una recusación, es un recurso inidóneo. Y eso lo manifiesta en la sentencia de fecha 21 de julio del año 1988, expediente 21-98 de la Corte de Constitucionalidad. El hecho de que se le otorgara el amparo sería para que la sala entrara a conocer el recurso, si se le da trámite al recurso de reposición, cuando ya sabemos que el fondo es totalmente improcedente. Por lo tanto, solo vendría a existir un retardo de la Administración de Justicia. Y de esa cuenta, señores magistrados, es totalmente improcedente la presente amparo. Y déjenme decirles, señores magistrados, que el querellante, no estando conforme con lo resuelto, y pese a que existen ya sentencias, nuevamente recusa a la juzgadora por medio de escrito, no lo encuentro la fecha, pero nuevamente con fecha 21 de septiembre del 2016, la juzgadora nuevamente rechaza la recusación y habla claramente considerando cuya pretensión es impedir que conozca del expediente. Dice que las causales son falsas, que el señor Izquierdo falta la verdad, sino que atenta contra la independencia judicial y constituye una infracción grave a la ética, pretende obstaculizar el desempeño de los funcionarios judiciales y puede dañar los intereses del juzgador. Nuevamente fuimos a la sala y fue rechazado. Como podrán ver, señores magistrados, el proceder de este amparo es totalmente improcedente por lo antes argumentado, y lo que solicitamos es de que se confirme la sentencia venida en grado. Muchísimas gracias. Corresponde ahora la oportunidad a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios, y Heidi Patricia Esteban López de Escobar, quienes podrán actuar en forma conjunta separada. Dejo en el uso de la palabra a quien está presente. Muchas gracias, honorable señor presidente. Buenos días, honorables magistradas, honorables magistrados, señores abogados. Solicito su venia, señor presidente, para citar únicamente un expediente emitido por esta honorable Corte de Constitucionalidad en el decurso de mi intervención. Puede hacerlo dentro de su tiempo, en la parte conducente, por favor, adelante. Gracias. El Ministerio Público difiere de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia con fecha 19 de abril de 2016, atendiendo a que cuando se emite la misma no se hace aplicación de la doctrina reiterada por esta honorable Corte de Constitucionalidad, tal como lo establece el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El punto autoral, señores magistrados, se determina en cuanto a que se dio una audiencia de recusación en forma oral. Dentro de esta audiencia, el postulante planteó un recurso de reposición, el cual fue rechazado in limine. Ahora bien, de conformidad con la doctrina sustentada por este honorable Tribunal de Amparo,
el cual en los expedientes acumulados 1835-2014, 1839-2014, sentencia de fecha 13 de marzo del año 2015, se ha considerado, ha sido enfática esta Corte en indicar que aunque taxativamente la ley no contempla el recurso de reposición, proceda contra la resolución que se adopta en audiencia oral, fuera de la audiencia propiamente del debate, esta Corte ha sido amplia en considerar que aún en las fases previas al juicio es factible, mas no imperativo, utilizar el recurso de reposición contra las decisiones adoptadas en las referidas audiencias, siempre que se utilice el procedimiento establecido en el artículo 403 de la Ley Procesal Penal. En el presente caso se advierte que la autoridad recurrida rechazó liminarmente el recurso indicando de que el postulante se había fundamentado en el artículo 403 del Código Procesal Penal y lo correcto era el 402 del Código Procesal Penal, situación que como ha quedado sentada es equívoca, porque si fue dentro de una audiencia oral, la autoridad responsable debió de haber entrado a conocer dicho recurso y reexaminar nuevamente la resolución. En tal sentido, esta institución estima que el amparo ha de ser otorgada porque se ha violado el derecho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva al no haberse resuelto dicho recurso estando interpuesto tal como lo establece la ley. En consecuencia, esta institución solicita que el recurso de apelación sea declarado con lugar. Se revoque la sentencia de fecha 19 de abril del 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia y se otorgue la acción de amparo solicitada por el postulante Mauricio Rolando Izquierda Ávila en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.